Este es el menú del Baratí, el único podcast donde se sirve One Piece al estilo del chef. Teorías al punto, secciones al dente y humor bien sazonado. Tomen asiento, que empieza el festín. Buenos días o buenas tardes, depende de dónde estéis. Bienvenidos a especial de verano One Piece Menú del Baratí Debate. ¿Qué tenemos hoy? Pues tenemos una serie de invitados que vienen a debatir varias posturas sobre la obra de One Piece. Tenemos para empezar a el señor Komomoli, que lo conocemos porque ya fue invitado. Komomoli, ¿cómo estás? Pues bueno, aquí estamos, preparado para debatir los temas que se han propuesto y a dar mi punto y a ser férreo con él, porque estoy bastante de acuerdo con muchas cosas que me tocan debatir en el día de hoy. Así que bueno, aquí estamos. Tenemos también con nosotros, obviamente, a Lukanji, que hoy no viene como presentador ni moderador, el cual voy a ser yo, sino que viene como participante y también viene a discutir. Lukanji, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo, pues perfecto. Se me da súper bien discutir. Muy bien. Eso no es verdad. Sí, es verdad. O es verdad que se le da bien, ¿eh? Se le da genial. Se le da muy bien. Andrejando, que tenemos por aquí a un participante que lo conocemos de hace mucho tiempo, pero es verdad que aún no había tenido la oportunidad de venir al menú del Baratí. Y oye, encantado de que tengas tu primera aparición. Pues muchísimas gracias. La verdad es que siempre es un gustazo poder hablar de One Piece, sobre todo porque es muy gratificante poder compartir lo que te gusta con los demás. Y si esto también es un lugar para poder compartir opiniones y diversidad de puntos, pues más que agradecido. Y también tenemos directo desde el oráculo de Elbaf al gran Sangoro. Buenas, ¿cómo andan? Ibu. Listo aquí también para hablar, violentarnos y debatir sanamente. Gracias por la Muchas gracias. invitación. Profe, ¿me Muchas puedo gracias. ir? Me da miedo. Que Sangoro, por cierto, chicos, para que no caiga, es el que siempre nos ha ayudado desde que empezamos en el menú del Baratí. Y además, las Sí, fui de sus traducciones. primeros fans. Sí, eso es. Así que Sí, sí. muchísimas gracias. Yo lo descubrí cuando iban empezando y me enganchó con las Ole. secciones y todo el rollo. Sí, el buen rollito que traen. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora sí que sí, empezamos el debate. Primer punto a debatir. Vamos a ver cuáles son las posturas. El primer punto sería, vamos a empezar un poquito tranquilos. ¿One Piece es político? ¿Sí o no? Súper tranquilos, empezamos. Komomori, antes de empezar, ¿tú estás a favor de que es político o en contra? Yo estoy en contra. ¿Vale? ¿Lukanji? Yo estoy en un término intermedio, pero si tuviese que decir entre sí o no, yo diría que en contra. Vale. Sangoro, ¿One Piece es político, sí o no? A ver, tiene cositas. No lo considero completamente político, pero sí estoy en un punto intermedio. Vale, tenemos dos intermedios, un no. Y por tanto, Alejandro, ¿tú qué opinas? Pues lamentablemente no estoy a favor, estoy en contra de que sea político, pero sí que tiene elementos políticos. Vale. Vale. Pues vamos a comentarlo. Como Mori, ¿quieres empezar diciendo por qué lo ves así? Vale. A ver, para mí One Piece tiene circunstancias políticas, pero siento que es una obra tan amplia que Sí. no la encasillaría. Uy, se me ha ido. De vuelta. Que no la Está. encasillaría a que es una obra política. Porque es una obra que te habla de tantos temas diferentes como, por ejemplo, te puedo hablar de la esclavitud, te puedo hablar del racismo y te puedo hablar de un montón de temas que simplemente acompañan a la trama. Para mí, One Piece, de lo que trata es de los sueños y de la libertad de los propios personajes y no tanto de temas tan políticos. Simplemente me parece que es un elemento que añade a la trama y que lo tiene porque en un mundo como One Piece no tendría sentido que no hubiera política. Pero para mí no es tan, por así decirlo, el centro de la trama. Me parece que es una excusa, más que otra cosa. Ujú. Hombre, no sé si el debate va en torno a si es el centro de la trama
o si realmente tiene detalles políticos, no sé si ese punto es totalmente acertado, digo, del enfoque. Andrejando, ¿tú qué opinas sobre este tema? Mira, pues intentando acotar un poco en ese sentido, Ujú. yo enfoco el debate sobre si es político o no, precisamente a la presencia o no de elementos que lo pueden consolidar como una obra política, ¿no? Porque existen muchas Mm, obras del entretenimiento, como pueden ser, me parece que son bastante acertados mencionar, por ejemplo, Juego de Tronos, cuya trama evidentemente está centrada en el contexto político, la diferencia de ideologías y demás. One Piece, por su parte, para ser considerada política y demás, tiene que tener esos elementos. Y principalmente el elemento para poder ser política es que busque ideologizar o de alguna manera posicionarte, ¿no? En base a una forma de ver las cosas. One Piece sí que es verdad que al final, para su creación de mundos, proporciona unos elementos que, pues evidentemente, posicionan a la gente, ¿no? Eso es innegable. Pero lo que sí que es verdad es que en ningún momento Oda pretende que tú te posiciones del lado de nadie. Te muestra los elementos, pero esos elementos simplemente son una, como dice con Molly, una excusa para justificar la trama, ¿no? La presencia del gobierno mundial, por ejemplo, es una idea que es necesaria para justificar la trama y es necesario para que la trama avance, pero en ningún momento te muestran que todo el rato están haciendo lo incorrecto. Hay personas que pueden hacer las cosas de una forma más lógica o de una forma más realista, ¿no? Y hay otros que, pues al final, como en todo hay corrupción y hay de todo, y eso es el elemento que puede ser fundamentalmente político, pero al mismo tiempo, Luffy en ningún momento proporciona un matiz político a las cosas, actúa sí. siempre buscando la aventura, ayudar a sus amigos. En cada momento en el que han sucedido cosas que pueden ser de índole política, como por ejemplo, yo que sé, Enies Lobby, Enies Lobby en ningún Ujú. momento era vamos a derrocar al gobierno, era voy a ayudar a una amiga. Y esa es la idea que hace que One Piece sí que tenga tintes políticos, pero en ningún momento busca que su idea principal es ser política. Vale. Lukanji, adelante. Yo estoy de acuerdo con lo que dice André de que en ningún momento Oda pretende, vamos, yo creo que no pretende que nosotros pensemos de X manera, o sea, de ideología, no sé qué palabra ha dicho que a mí no me sale, que meternos una ideología en la cabeza, pero sí que es verdad que creo que los aspectos políticos que tiene One Piece tiende siempre a criticar el mismo estilo de actos. Es decir, que todos sabemos que están mal, ¿no? Por ejemplo, la esclavitud, por ejemplo, es algo que se critica mucho en One Piece. Entonces, se dice desde esa de esto que eso está mal. Se critica también el tema del abuso de poder por parte de los gobernantes. Se ha visto, por ejemplo, en Arabasta con Crocodile. Se ha visto en Dressrosa con Don Flamingo. Y en muchos que bueno, en Drum con Wapol, por ejemplo, siempre se critica ese abuso de poder que tienen los gobernantes. Y no, como ha dicho André, que creo que ha dicho algo como te deja a ti la libertad de decidir, sí, pero se ha visto siempre que los supuestamente buenos de la trama van en contra de esos supuestos actos que, pues eso, que están mal, que son siempre en contra del pueblo, en contra de la libertad del pueblo y esas cosas. Es lo que quería decir. Ya está. Muy bien. Sangoro, ¿tú qué opinas de todo esto? Vale, más que político, yo lo considero em, social. O sea, tiene Bien. muchas cosas sobre social, pero no me refiero a social como comunismo, ni esas No es ideologías. socialismo, no es Sí, socialismo. claro, exactamente. Me refiero a que muchas vertientes de la trama recaen en lo que después se convierte en opresión, injusticia, esclavitud, xenofobia, racismo, todo ese rollo. Y eso te da como resultado que la obra empiece a tomar tintes políticos sin serlo. Por ejemplo, una obra de tintes políticos sería como Code Geass, que todo gira en torno Y a, buena. a- ¿cómo se llama? Al Pues sí, a todo imperio. el ambiente político, el pleno y que te tienen que poner de acuerdo y todo ese rollo. Acá en este caso, aunque hay un gobierno mundial y es el que, digamos, que controla globalmente todo, pues en sí la obra lo que más se enfoca es en la aventura, en los sueños y en la búsqueda de la libertad. Y creo que eso de la búsqueda de la libertad es donde se malinterpreta muchas veces porque dicen,
que la libertad es buscar derribar a un gobierno opresor. Y esto lo vemos porque normalmente, más que nada fue en el pre-Timeskip, pero también en el post-Timeskip hemos visto en algunos arcos como Dressrosa o Alabasta, donde se llega y sin quererlo se meten con fines políticos, como derrocar a un rey, en el caso de Dressrosa, y después en una guerra civil para evitar el derrocamiento de otro rey que es inocente, en el caso de Cobra con Alabasta, por digamos, la conspiración que hace Crocodile. Entonces, todos esos elementos son los que después llevan a la gente erróneamente a considerar a One Piece como si fuera 100% política. Y no, tiene tintes. Por eso es que yo estoy a mitad entre que sí es y no es. Por eso lo refiero más a que es básicamente como que son contextos sociales y cómo se van desarrollando dependiendo de cada escenario que se va presentando. Vale, perfecto. Alejandro, ha habido una alegación que ha sido Pero eso como... sí, recalco que sin Sí, seguir ninguna ideología. Eso sí. Sí, sobre sí, todo eso. creo que en eso estáis, bueno, más o menos de acuerdo. Pero, Alejandro, ¿ha habido una alegación que ha ido como para ti? ¿Quieres responder a Lukanji de antes o...? No, es que yo creo que al final la idea es un poco es la misma. Al final yo creo que Ujú. estamos más o menos de acuerdo con ello. Segundo. Sí, yo veo que hay unos tintes de discrepancia en puntos muy concretos, pero que por lo general podéis entender todos los puntos de vista e incluso estar de acuerdo con ellos. Sí, perdón, que me estaban invadiendo. No, no, no. Sí. Gobierno opresor. Sí, no, literalmente, esto es política. No, La casa Andrés política. ¿O no? sí, no, pero es que sí que es verdad que en este sentido estamos un poco como en un punto muy similar. Pero sí que es verdad que no sé si es que no se ha interpretado como Le llegó tal. un Yo estoy totalmente emisario. de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con la idea de que tiene tintes políticos. Pero es que al final yo reitero que es que la creación de mundos de cualquier obra que tú pretendas generar tiene que tener tintes de algo que le consolide como sociedad, ¿no? Entonces ahí está también el punto social que ha mencionado Sangoro, ¿no? Pero sí que es verdad que en el caso de One Piece, aunque todo pueda tener tintes políticos, en ningún momento es la finalidad de lo que sucede. Es lo que reitero, la existencia de un gobernador, la existencia de cosas así, es totalmente necesario para que la trama fluya. Y al mismo tiempo, la presencia de temas como el racismo, por ejemplo, la xenofobia, también es totalmente necesario porque si no, caeríamos en una obra que no busca apelar en ningún momento a las cosas que le suceden al mundo real. No podrías tú conectar de forma personal con esas situaciones. En un momento podrías empatizar con los personajes si no les sucediera nada que los pudiera catalogar como un problema. Y ese problema en One Piece viene a través de la creación de mundo con aspectos sociales y políticos. Por esa parte es innegable. Pues por esa parte creo que estamos todos en el mismo punto. Vale. ¿Alguien más quiere aportar a Ah, este punto? acotando algo a lo que dice Andrés, Ujú. este, es que One Piece está situado, si, si lo, si lo trasladamos a nuestro mundo, estaría situado en una época en que el clasismo, las monarquías y todo eso imperaba. Por lo tanto, eso es lo que se va a ver reflejado más en la obra. Y también de eso es de donde bebe el autor para poder darle el world building a todo lo que es el planeta azul, que es donde se desarrolla la historia de One Piece. Totalmente. Y viene a ser un pretexto más para poder seguir la trama. Porque si se fijan, cada isla es como un ecosistema. Y como ya nos plantean desde un inicio que en cada isla puede haber un gobernante, dígase rey o en el caso de Skypiea, Dios, que también es rey, nada más que le llaman Dios. Es como un personaje así, digamos una figura de poder, pero en sí es básicamente el mismo patrón. Sacamos la conclusión y es verdad que puede ser que dentro de esos matices políticos, Oda represente un gran sentimiento antimonárquico.
Sí. Lucati, Y adelante. libertario, aparte libertario. Yo Sí, 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 quiero sí. decir solo que, por ejemplo, ¿vosotros creéis que una persona racista, que las hay, muy racistas, Sí. se podría sentir identificada con One Piece o le gustaría la serie de One Piece o se sentiría atacada cuando, por ejemplo, hay argumentos en contra del racismo con los Yojin, por ejemplo, o con razas así? Claro. Sí, claro. Yo he Yo visto creo que en change.org, he visto Sí. cosas que están basadas en cosas de One Piece y convertidas en causas, Como por adaptadas a, ejemplo. por ejemplo, ¿cómo se llama? La segregación de los pueblos originarios. Sí, En Chile, por ejemplo, está el problema del pueblo originario de Chile, que son los mapuches, los y que están mapuches, en los de fuego. pugna, ajá, y que están en pugna con el chileno de a pie, ¿verdad? Y que se consideran ellos los dueños del territorio chileno y que les invadieron. Entonces, en change.org yo he visto fans de One Piece que han hecho cosas para, por ejemplo, para los mapuches. ¿Cómo? Tenías tú un tema aquí que aportar, ¿verdad? sí, yo creo que son personas, las personas racistas, Sí. que verían la obra e intentarían hacerse creer a ellos mismos que no es lo mismo. Es decir, ellos verían la isla Gyojin y no dirían yo soy esto, porque están viendo que está mal. Entonces, como son personas que realmente lo que es el racismo no lo ven mal, porque no lo aplican, al ver que la serie lo representan como algo malo, no dirían esto yo no lo hago, yo no me meto con esta gente o yo tal. Yo creo que iría más por ahí. Que se camuflarían en excusas simplemente para querer entender la obra y no parecer el villano y que les parezca mal las actitudes de la propia serie. Entonces yo creo que iría más por ahí. Entonces, ¿estamos de acuerdo que sí se critican ciertas ideologías? Yo creo que sí se. O sea, yo creo que sí que se critican ciertas ideologías. Y sobre todo lo que habéis dicho antes, yo creo que One Piece trata muchos temas que son muy cotidianos, que pasan en muchas partes del mundo. Y yo creo que va más por el tema de que simplemente quiere hacerte empatizar como espectador con las circunstancias que pasan. Entonces, es lo que pienso realmente. Que lo hace un poco más como recurso para que el espectador diga, oh, pues yo he sufrido racismo en mi vida, me represento mucho, o yo qué sé, he recibido maltrato, me represento mucho. Tengo un gobierno que es muy dictatorial, que hay muchas veces que pasa en One Piece y hay Han muchas partes invadido del mi mundo que lo país. son. Han invadido mi país. Creo que lo trata más eso, no con el Sí. tinte político, sino como el tinte personal, de que la gente se pueda sentir empatizada con la obra. Eso, buscar la empatía del lector. Alejandro, tienes la palabra. Sí. Es que, rescatando un poco lo que mencionó antes Sangoro, es que creo que la forma real de mencionar este tema es el estudio sociológico más que político, ¿no? Es el hecho de representar Eso. realidades, sociedades y diversidades. Porque además, dentro del propio racismo, que se puede mostrar en la isla Gyojin, bueno, los Gyojins en general, hay un tipo de racismo más concreto, que para no hablar de forma tan general, que es la del el odio heredado, que es el tipo de racismo basado en como todas mis generaciones lo han estado haciendo, yo lo replico aunque no sea lo que yo puedo pensar, ¿no? Al final es lo que yo he recibido y yo continúo haciendo. Esa idea del odio heredado es más un estudio sociológico que un estudio político. Al final se trata sobre personas que están alienadas de alguna forma y no tienen un pensamiento propio. Entonces se fundamentan en lo que hacen los demás y en One Piece está muy representado, eso es evidente, pero eso volvemos a lo mismo, es un estudio sociológico. Resumir que One Piece es una obra política es como el típico debate que hay en todas partes, en todas las obras, que dice, no, es que todo es político, es que absolutamente todo es político y todo tiene tintes políticos. Si todo fuera político, la palabra política perdería por completo su uso y su validez como palabra, porque al final todas las palabras tienen que delimitar algo. Si todo es Sí. político, la palabra político deja de tener sentido. Político es todo aquello que busca de alguna forma ideologizar. En este caso, que lo que busca es mostrar realidades, es más un estudio sociológico. Quien hambre Correcto, estoy de tiene, acuerdo. en pan piensa. Esto, Eso, esto, en eso se resume.
Porque mucha gente lo toma, ya ves ahora con lo de, por ejemplo, lo que pasó en Indonesia, Sí, que lo sí. tomaron como bandera de revolucionaria. Y es que también como One Piece también toca ese punto, ese punto en concreto que es la Armada Revolucionaria de Dragon, entonces creen que Luffy, o sea, no sé por qué, creen que Luffy es igual a Dragon. Y no es cierto. Dragon sí tiene ideología. Dragon sí vivió todo lo que fue el incidente de God Valley en carne propia. Él ha visto todo lo que el gobierno mundial ha sido capaz de hacer. Entonces, él se cuece aparte. O sea, comparar a Luffy con Dragon, a mí se me hace una tontería, la verdad. Totalmente. Este tema lo voy a ir dando un poco de cierre. Si alguno tiene alguna última aportación como para cerrar, pero yo creo que estamos bastante cocidos ya en el punto este. Adelante. Sí, ¿Sí? Ya está. Me ha gustado, debo resaltar, que todavía tienen tiempo similar de hablar, debo resaltar que me ha gustado mucho lo que ha dicho Sangoro, porque acaba de caer una cosa, el tema de no es política, es liberalismo. mm, Antimonárquico. Joder, que es verdad que en Europa el liberalismo, el movimiento este de las revoluciones de 1820, 1830, Sí. 1848, iban de eso, de quitar a los reyes. Entonces, cuando has mezclado los términos de antimonárquico y liberalismo, me ha hecho preguntarme, oye, ¿será que O sea, Oda... si hubiera a lo mejor un término en el que poner a Luffy sería anarquía, porque Luffy es Sí, anarquía, es anárquico. porque es muy sí, egoísta y hace Creo lo que, que quiere. creo que Oda es muy listo. Creo que Sí, Oda es muy sí. listo. Yo digo, demasiado. yo digo que se, yo digo que leyó un libro que se llama Libertalia. Puede ser, Estoy seguro que se leyó ese libro. puede ser. Oda es un genio, más que el listo. Oda es un genio en todo. Sí. Oda es un genio en todo. Comprendido. Alejandro, una cosa, cada vez te vamos a ver menos. Ya, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Está en la penumbra Yo ya, de las sombras. yo ya he puesto la luz para Lo prevenir. que voy a hacer va a ser bajar del todo, tomar por culo y encender la luz. Y ya está, quédate así. Es que si Ahora. no me ven en la calle. Ah, es mucho más guapo, mucho más Ya, guapo. se voy Es que ¡Apaga la luz, por Dios, es apaga! lo de la rana en la olla, que cada vez el calor es tan progresivo que no te das cuenta. Hay un momento que yo no sé cuándo he dejado de ver, Alejandro. Es que si bajo la persiana me cuezo. Perdona. Sí, No, no, hombre, no, no te no. preocupes. No, ahorita Siguiente. está haciendo un calor horrible en todas Sí, partes. sí. Sí, tenemos un niño muy grande en el mundo. En One Piece hace calor. Debate. Uf, Demasiado. Uf, Bueno, que ahora tenemos la basta ortografía así. de One Piece. A ver, en Drum no tiene que hacer mucho. sí, no, Eso ahí tiene que no, estar. pero es que depende de la isla. Sí, depende de la Sí. isla. Aquí Raúl, el Depende experto en mucho de la isla. geografía, que ya analiza varias islas, lo debe saber. El buff Sí, tiene que sí. estar como a menos 20 grados. Posiblemente. Bueno, Depende de el buff qué ahora está en altura del agua. ebullición, más bien. Sí, sí. O sea, si nos vamos al Meikai, probablemente sí, ya en el Yokai ya es otro rollo. Incontestable. Elbaf está on fire. On fire. Ah, Pero- bueno, sí, también. Es On cierto. fire. Vale, siguiente punto de debate para todos. Un tema que es de los más primigenios, de los más antiguos y de los más delicados a través del tiempo. ¿Zoro o Sanji? Tema ¿Sangoro? delicadito. El ¿Cuál es tu opinión? Sosan. O ¿Qué sea, dirá, tengo no? que elegir uno. ¿Qué dirá? Sí. A ver. Ay, es que, fíjate, del pre-time skip, mi favorito es Zoro, pero del post-time skip es Sanji. Vale. O sea, Igualmente, al o igual que en sea, política, sí, eres moderado. sí, o sea, Sí, sí. todo lo que es el pre-time skip me gustó mucho Zoro, todas las intervenciones que tiene, los diálogos, su forma de ser, todo ese rollo, pero siento que Oda lo hizo demasiado plano a partir del post-time skip y en cierta forma creo que creo que era, no sé si necesario para el personaje, para poder conservarlo, porque ya era, digamos que, ¿cómo explicarlo? Es un tema jodido, yo creo. Un tema difícil. Iba a llegar, si lo seguía evolucionando, podría llegar un momento en que superaría al protagonista.
Y Oda prefirió dejarlo a medias. De cuenta que el Zoro, yo le digo, el Zoro bien escrito se le quedó en Sabaody y ya después de ahí pasaron 2 años y se llevó nada más al Garistú, al que todo le sale bien, al que nada más sirve para dar hype y ¿cómo se llama? Y para peleitas y hacer badass y decir "Ah", y cosas así. Entonces, Interesante Antonio. punto. Vamos a escuchar la opinión de Espérame, Alejandro. y en cambio el Sanji, si bien en el pre-time skip no llegó a alcanzar los niveles de Zoro, sí tenía un buen, digamos, desarrollo, pero después Oda abusó en el post-time skip porque usó a Sanji en diversos arcos para que se moviera la trama, porque es el personaje más dúctil que tiene entre los Mugiwara para poder hacer cosas y sin, digamos, mm, importunar el desarrollo de los demás. O sea, lo usa mucho para que se mueva la trama. Por ejemplo, yo no me imagino otro Mugiwara que hubiera comandado bien a la gente que mandó a Zoro. Mm. O cómo hubiera reaccionado otro Mugiwara si lo hubieran secuestrado para un caso como Whole Cake. O sea, usó a Sanji para manejar. Y luego en Wano, por ejemplo, Wano, una cosa que me gustó mucho fue como al principio pensábamos que era una tontería que se hubiera quedado en el burdel. Y en realidad lo que pasó es que Oda lo usó para que después llegara de improviso y salvara a Momonosuke cuando ya lo iban a ejecutar. Todos pensando, no, Sanji se quedó en el burdel, que no sé qué. Y al final aparece como Jesucristo ahí a salvar al Momo y ni cuenta se había dado nadie. O sea, estaba enfrente de Queen y de King, ni siquiera lo habían notado. A eso me refiero. Vale. Pues, Alejandro, ¿tu opinión, Zoro o Sanji? Estoy un poco de acuerdo en lo que has estado mencionando, ¿no? Igual desde el plano personal Zoro, pero sí que es verdad que haciendo un análisis más objetivo de la actualidad que se ha establecido desde hace incontables años, sí que es verdad que el Zoro del pre-timeskip tiene un... destaca por encima de Sanji. Sí que es verdad que a lo largo de la obra, a lo largo de la obra, Zoro presenta como un grado de lealtad y de presencia como vicecapitán que al final, independientemente de su aportación directa a la obra, ¿no? De forma indirecta, aporta durante todo el tiempo, ¿no? Sabes que está ahí, sabes que en los momentos en los que se le necesita es un personaje que aporta de la forma adecuada y que además, a pesar de que sí que es verdad que en el post-timeskip pues hay según qué momentos en los que muestra un nivel de poder que está un poco desorbitado y pues a lo mejor no le salen tan malas cosas como le pueden salir al resto, sí que es de los pocos personajes de los protagónicos que muestran una lealtad tan absoluta a la causa y a todo el viaje que están teniendo lugar, que igualmente, ¿sabes? Mantiene como su presencia, ¿no? Independientemente de que en ese momento no esté teniendo el momento protagónico. Sanji, por su parte, sí que es verdad que se ha utilizado, sobre todo en el post-timeskip, como barco, ¿no? Para mover la trama en diversos momentos. Era necesario, porque sí que es verdad que el desarrollo de Sanji estaba muy focalizado en momentos muy específicos y era necesario comprender un poco todo. Sí que creo que a lo mejor el momento de Whole Cake está más enfocado como a bustear al personaje para que pueda estar otra vez en ese duelo constante con Zoro, porque sí que es verdad que Zoro había representado a lo mejor un escalón por encima en cuanto a presión que ejercía en la trama, pero sí que es verdad que vuelvo a creer que en el punto en el que estamos vuelven a estar un poco equiparados. Sí que es verdad que me gusta mucho la idea que ha traído Sangoro sobre que Sanji era como el personaje perfecto no para comandar una segunda parte de la tripulación, tanto que además te ha utilizado Zoro durante mucho tiempo en la obra como alivio cómico en según qué momentos, a lo mejor hubiera podido dar lugar a un enfoque más cómico, ¿no? Si hubiera sido el dirigente de esa segunda parte, mientras que Sanji era algo más serio. Entonces eso me parece que también es una parte muy chula, pero bueno, reitero, que aunque en el plano personal yo siempre elegiría a Zoro, me parece que están muy equilibrados y aportan los dos algo súper necesario a la trama. Vale, como Molly. ¿Qué opinión tienes Pues sobre este tema? yo estoy a favor de que Sanji me parece mejor personaje que Zoro. Y bueno, estoy bastante de acuerdo un poco con lo que habéis dicho, de que al final
Sí que es cierto que parece una decisión tomada de Oda de decir, bueno, vamos a dejar un poco atrás a Zoro y vamos a centrarnos en Sanji, ya que al principio tuvo mucho más desarrollo y sí que es verdad que podía, por así decirlo, tapar un poquito lo que viene a ser Luffy, pues es un personaje también muy querido, pero siento que simplemente por eso de ser un personaje tan querido, hay un punto que a mí me molestó un montón y es que el pasado de un personaje tan importante se desarrolle tan mal. Y me parece que es una cosa que le baja muchos puntos al personaje. Porque realmente tú llegas a Guano y yo, en mi caso, yo me lo vi entero animado. Yo no seguí el manga en esa época, yo soy bastante reciente. Entonces, yo durante todos los capítulos estaba pensando, van a contar el pasado de Zoro en cualquier momento. Se viene el pasado de Zoro, no sé qué. Cuando acaba Guano te das cuenta de que no está, te pones a investigar, encuentras que si un árbol genealógico en un SBS, que si cosas así, y te das cuenta de que ha desperdiciado el mejor arco para contar más cosas de Zoro, y siento que entiendo que lo hayas dejado un poco aparte, pero realmente me molesta que lo hayas dejado tan aparte. No es que Sanji tenga más protagonismo que Zoro, sino que Zoro ha pasado a ser bastante irrelevante quitando las peleas. ¿Cuánto llevamos sin saber nada de Zoro? No sabemos nada. Eso es lo que más es el punto que más a mí me molesta. No tanto que desarrollen a Sanji, sino esa parte. Y también hay una parte de Sanji que para mí lo hace tener, en mi caso, más cariño. Y es que cuando me he pasado al manga me he dado cuenta de que hay partes del anime que realmente te das cuenta que animan mejor a Zoro y muestran mejor a Zoro de lo que muestran a Sanji. Entonces yo he empezado a valorar a Sanji mucho como personaje cuando me he pasado al manga y he visto cómo es el Sanji de verdad. Y he visto muchas escenas comparadas y tal, y te das cuenta de que realmente, pues, simplemente a los animadores les gusta más Zoro. Y hay como una rivalidad ahí un poco rara. Y en el manga siento que valoras un poco más a Sanji. Y también, pues, evidentemente estoy de acuerdo con todo lo que se ha mencionado. Tiene más desarrollo. Me parece que es un buen pseudo capitán en la segunda parte de la serie. Me parece que sus arcos son muy buenos, tienen momentos muy buenos. Y simplemente creo eso. Y aún pensando esto, sigo pensando que Zoro es más fuerte y que cuando acabe la serie Zoro va a ser más fuerte que Sanji, seguro. Vale. Lukanji, te toca hablar, pero te voy a decir una cosa. Primero, expon tu punto de vista y luego, si quieres, rebate a Alejandro, ¿vale? Vale. Venga. Yo lo primero que diré es que para mí no tengo duda de que Sanji es mejor que Zoro como personaje. Luego en aspectos de tripulante, de capitán, de fortaleza y tal, es otro debate, pero como personaje para mí me parece mucho mejor Sanji. Por simplemente pues, todo lo que ha dicho como Molly, estoy súper de acuerdo con él. Es un personaje que desde el anime o Toei o quien sea se le ha tratado bastante mal. Creo que también se ha exagerado en demasiado, sobre todo en el anime, el tema de lo pervertido, quizás. Pero si recordamos todas y cada una de las veces que Sanji ha entrado en el momento adecuado con una escena súper épica que se había incluso se había visto como él se la preparaba por las espaldas mientras el resto se lucía, vamos a decir, sobre todo en este caso de Zoro. Son un montón. Empezando por ejemplo, en Drum, cuando ayuda a Luffy a subir la montaña, sacrificándose él. Se ve en Water 7 y en East Lobby, que él se va por a espaldas, se cuela en el tren sin que nadie lo sepa. Luego lucha salva a Sogeking de Yabra. Es él el encargado de va a cerrar la puerta de la justicia sin que nadie se entere. O sea, es un personaje muy listo. Lo del Mr. Prince de Arabasta, cuando llama a Crocodile y lo coge él y dice que están todos muertos. O sea, es un personaje que va un paso más adelantado a todos los demás. Súper listo. Siempre está ahí para lo que lo necesites. Y Zoro es lo que se ha dicho. O sea, para mí sí que es verdad que en el pre-time skip tenía, pues eso, mucha aura. Tiene escenas muy buenas de lealtad, de vice capitán y tal. Pero una vez ha pasado
el time skip se ha quedado muy plano. Igual que aprovecharon la oportunidad para hacerle un pasado más completo a Sanji en Whole Cake, había una oportunidad gigantesca para hacer lo mismo, aunque sea mínimo, con Zoro en Wano, porque además vimos que salieron antepasados suyos, antepasados de su aldea, de su amiga Kuina o de su maestro, y no se ha dicho absolutamente nada. Ahí se pudo ver también que se podía haber indagado un poquito más con el tema de la Shushui y de Ryuma. Pasaron de largo. Y otra cosa que yo creo que deberían haber hecho es esa relación con Kuina y, en este caso, con Tashigi, que se ha acabado. O sea, no se ha vuelto a ver nada más. Solo empujazar un poco y de pasada, que yo me lo he visto hace poco. Pero nada más. Y repito, Sanji en cada arco como que se desarrolla un poquito más. Aunque sea sutil, ¿eh? Un poquito más. No quiero hacer spoilers muchos de... No es porque no sé si lo habéis leído, pero en este último capítulo del manga, igualmente, por ejemplo, ya se ha visto algo más de Sanji. Algo más que ha dado el chip. Spoiler, tenemos aquí con nosotros y Musama, ¿sabes? Ya. Que nos lo cuente él, ¿no? Que estaba ahí. Pero bueno, No, pero estaba ocupado con Loki. claro. Yo mi Sanji para siempre. Y aparte, otra cosa de las que me gusta mucho, que esto es aparte, es que a mí el estilo de pelea que tiene Sanji me flipa. O sea, ese estilo como de circo, como circense, como de acrobacias, con las patadas. Y la razón de por qué lo hace, que es para no dañarse las manos, por la cocina. Todo el tema de la caballerosidad, que también tiene un motivo, aparte de que, porque es un poco pervertido, pero tiene un motivo, que es que él defendía a su madre y ve a todas las mujeres como su madre. A mí me parece que no tiene, vamos, no tiene comparación con Zoro, que es solo simplemente ¡ahora te reviento! ¡Ahora te hizo una espada! A mujeres atractivas, porque a Big Man bien que le pega de patada, ¿eh? Sí. Porque esa la vio como su abuela, no como su madre. A la Yaya caña. Ya la doy. Pues, si alguien tiene algo que rebatir o que comentar. No, tengo libre. nada más para complementar lo que decía Como, que en el anime lo que sucede, al menos en los últimos arcos, es que la diseñadora de personajes se ha declarado súper fan de Zoro, que el director del anime de Wano dijo que aunque Wano no era oficialmente el arco de Zoro, él lo iba a convertir en el arco de Zoro. Wow. Desgraciadamente acaba de fallecer el señor, pero era una leyenda en el anime. Él también dirigió el torneo de los universos en Dragon Ball, y en su momento también dirigió la serie Saint Seiya en algunos Sí. capítulos icónicos de la serie. Entonces, era una leyenda ese tipo. Pero él se declaró fan de Zoro. Entonces, puede ser que por ahí vengan los tiros de que la dirección del anime como que exigía a los que trabajaban que resaltara más a Zoro por la dirección, básicamente. Entonces, puede ser que esa sea una de las causas. Y la otra es lo que les digo, que la diseñadora de personajes también se ha declarado así fan de Zoro. Entonces, básicamente, y lo han externado, y creo que de ahí vienen muchas cosas. Lo mismo pasó en Egghead. En Egghead con la pelea esa de Zoro que dura 10 minutos y en el manga dura dos páginas. O 2 una. páginas. Sí, sí. Es que O, eso fue o- o que, también. o que el Chocoyimbe casi manda a dormir a Sanji, y en realidad en el manga no le hace nada. Sí, exacto. Y que lo recortan de algunas escenas de Sí, que están ahí la todos foto juntos y esa tal. que están todos juntos. Nami salva a Sanji en el anime, por ejemplo, con una pistola esas de burbujas, como la de Lilith. Así salva a Sanji del Chocoyimbe. Bastante descarado. Últimamente se ha vuelto Sí. muy descarado. Yo no sé si antes, ya te digo, me puse al día hace poco, hace un año. No, a partir de Wano.
Es a partir A- de Wano cuando, Es a cuando partir de Wano, ¿no? ocurre todo ese cambio en donde empiezan a como que a resaltar más a Zoro y a Sanji le meten más gag cómicos, Mm. donde como que el personaje lo usan más como, sí, pues, de una manera más, como para que Ok. dé risa o para que exagerarle todavía más sus gags. Y con Zoro es al revés, con Zoro hay que levantarle más. Por ejemplo, recuerdo que hay un capítulo en Wano donde antes de que empiece el banquete en Onigashima, Sí, Zoro se encuentra con unos tipos que están bebiendo sí, sí, y sí. no sé por qué empieza él ahí a beber con ellos y de pronto así sin más les hace como un resplandor de Jaque de Conquistador y los duerme. Y en ese momento Zoro ni siquiera podía controlar al Conquistador. ¿Cómo? Yo me quedé así cuando vi ese capítulo del anime y dije, ¿qué está pasando aquí? Y una cosa, corregidme si es Final. verdad o es mentira, o es un recuerdo que recuerdo mal, pero ¿no es verdad que había como un panel en el manga súper chulo en Eje, que aparecían como todos Sí. cuando Sí, habían atado Ah, sí, a sí, Luffy cuando... y No, después en el anime salía sí, salían todos menos Sanji. es eso, cuando toman de rehén A a York. a York. A Luffy? York. A York, eso, perdón, a York. Y después en el anime, disculpad que lo comente, aparecen todos menos Menos Sanji, Sanji. ¿verdad? Sí. Es Sí, verdad. Sí, sí, sí. Vale, Sí. vale. eso fue súper descarado y en Twitter se lió también parda por Pobrecito, eso. mi niño. Eso fue Pero, súper ¿y descarado. lo justificaron? Es que no me acuerdo ahora mismo. ¿Lo Yo, justificaron en el yo no anime vi, porque yo no no lo lo Ay, vi. hacía? y otra cosa que me faltó comentar de Zoro es que creo que Oda mismo se ató de pies y manos en relación a lo de Zoro, porque no sé si ustedes también lo sientan así, pero en el momento en que Mihawk derrota a Zoro y Zoro hace la promesa de que no va a ser derrotado de nuevo, Sí. creo que ahí Oda se ató él solito porque hace que el personaje después se pierda o, o que esté ocupado en otra cosa y no toparse con algún enemigo que lo puede Sí. humillar o le puede hacer algo. No vuelve a perder. No vuelve a perder a partir de ahí. Desde entonces no ha vuelto a perder. No vuelve a Él perder, una, pero se pierde. sí, pero él una pelea uno contra uno, porque luego está el tema este que pasó con Kuma y todo eso. El uno contra Ah, uno no ha vuelto a perder. no. Claro. Sí, sí, porque Y con lo de Kuma, digamos que fue como un casi sacrificio. O sea, eso no es, no sí, es, no es una batalla en sí. Bueno, en su defensa diré que Y, yo y también lo de, y lo cometí. de Enel, porque también luego me debaten lo de Enel eran 4 contra 1. lo No era de Zoro Enel. solo contra Enel. Era Wiper, era Zoro, era Gunfall y Robin contra Enel. No, uno Entonces, para uno, uno para uno. Yo sigo Uno sí, para uno para uno. manteniendo uno que no. en él era Mm, mm. demasiado fuerte para el momento de la historia y Sí, es Eso un es otra giro de cosa. guión Sí, acojonante. sí, sí. lo tuvo que parar Sí. como con esta. Espera, que Claro, algo que lo podemos comentar en el co- siguiente punto. como se dice, lo nerfearon por el bien de la trama. Sí. Sí. Sí, lo comentamos en el siguiente punto, lo de él, porque puede tener cabida. Pero para terminar el Zoro versus Sanji, me gustaría saber una última conclusión de Alejandro. Si puede ser. Por equilibrar Que los tiempos, más que nada. eso Porque ya hemos Sí. hablado mucho. Hemos hablado mucho. Mira, es que yo desde el primer momento creo que he transmitido la idea de que me parece que está en un nivel muy similar. A mí me da pena y bueno, yo entiendo que cada uno al final ya lo analiza de su forma, pero a mí me da un poco de pena porque no creo que para ensalzar a Sanji haga falta infravalorar de alguna forma a Zoro. Me parece que ambos Y son personajes súper viceversa. necesarios. Claro, yo creo que Sí, son sí, sí. personajes muy necesarios para la trama. Igualmente, yo también he ensalzado la idea de que durante gran parte de la historia había una balanza la balanza hacia un lado y en otra parte de la historia hacia otro, ¿no? Al final, sí que es verdad que a lo largo de las historias así principales, de las tramas principales de One Piece, se ha estipulado como que Zoro es la figura del vicecapitán, ¿no? De la tripulación, mientras que Sanji es como un escalón por debajo de Zoro, ¿no? Se ha visto muy reflejado en que la mayoría de enfrentamientos en los que Luffy ha estado contra los respectivos líderes, capitanes, bueno, digo en general una idea como de poder, porque no siempre es contra tripulaciones pirata, pero casi siempre se ha enfrentado al que está segundo al mando.
Ya sea Kaku, ya sea King, ya sea todas estas, Mr. Uno, todas estas situaciones han sido como muy favorables para Zoro, ¿no? Entonces, mientras que Sanji se ha enfrentado a Queen, se ha enfrentado a Yabra, o sea, son situaciones en las que estaba como un nivel de dificultad por debajo que a lo mejor también ha hecho que durante gran parte de la historia la lanza se ha decantado hacia Zoro, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, reitero que Whole Cake es algo que le falta a Zoro, su propio Whole Cake, que lo habéis dicho varias veces. Zoro tiene unos arcos de desarrollo de personaje muy pequeño y al final su propio desarrollo se basa precisamente en mostrarse leal. Todo momento ha sido como quien más tenía los pies en la tierra cuando hacía falta tenerlo. Toda la situación de Sogekin a mí me gustó desde el plano personal, ya no tanto el análisis objetivo. Me gustó como era como la persona más serena y que se tomaba las cosas desde el punto de vista más realista, como que te podrías sentir identificado si tú te encontraras en esa situación, ¿no? Cada uno de la tripulación tenía como una emoción distinta, mientras que Zoro era como, vamos a respetar lo que él quiere, esto es lo que él ha elegido y nosotros tenemos que respetarlo, ¿no? Entonces esas situaciones de lealtad, de respeto, creo que suman mucho a la figura de Zoro. Igualmente, Sanji es un personajazo, es completamente necesario para la trama. Y llegados al punto en el que estamos, pues sí, que le dibujen más, ¿no? Yo que sé, yo no he visto Egghead, yo me leí el manga de Egghead porque adelanto respecto a lo de los timeskip, a mí no me gusta la animación de Egghead, entonces tomé la decisión de verme el manga, entonces estas comparativas que habéis hecho no las tengo muy presentes, pero igualmente, a mí me gustan los dos. Sí que plano personal Zoro, pero A ver, son necesarios los dos. que quede claro que a mí también me gustan los dos, ¿eh? O sea, Sí, Sí, sí. sí, sí. que nos Que gustan sí, a Sí, los creo dos. que eso quedó claro, que a todos nos Aquí gustan los dos. a nadie le sobra Sí. ninguno. Me sobra Sí. otro, pero no Zoro. Ahora le suena Chopper a este tío. Sí, Pero que Eso fue- a mí me sobra Chopper y Usopp, pero fuera de Eso fue, perdonadme, eso fue otro posible tema de debate que no pudo salir porque todo el mundo estaba de acuerdo. Ah, ¿Cómo está todo el mundo de ahí no acuerdo? había debate, ahí no había debate. No hay Entonces, debate. no era debate, iba a ser el programa de quién odia más a Usopp de todo o quién odia más a Chopper de todo. Así que pasemos. Oye, Mi personaje favorito. recordé algo ahorita en relación a lo que dijo Andrés, ¿Sí? y era de que incluso Oda equilibró y equiparó también a Zoro y a Sanji en el caso de que justo en el arco de Dressrosa, cuando Barto, representando a los fans dentro de la obra, dice, pues para mí, Zoro Senpai es el vicecapitán de la banda. Y justo unos capítulos después, Luffy nombra a Sanji capitán adjunto para que lleve a los, en ese momento que le llaman los Guruwara, que es sería como el sombrero rizado, que son, ¿cómo se llaman? Para los que fueron A Zou, ¿no? para Zou, ajá. Sí. Y le dio digamos, como que todo el mando para que pudiera dirigirlos, incluso, le dio, digamos que luz verde para que pudiera atacar a un Yonko como Big Mom, cuando dijo, tenemos aquí un barco de Big Mom enfrente. ¿Qué pasa? Y dice, puedes atacar, dale. ¿Se ha enfrentado Flamingo, Sanji? También es verdad que Luffy como estratega no es Napoleón. No, No, obviamente. No, eso sabemos que no. No es el lápiz más afilado del estuche. Sí, no. Pero bueno, eso es otro temilla que me encantaría volver a hablar con vosotros, dicho sea de paso. Yo se puede decir una última cosa, perdón, relacionada a esto, no te corto más. Sí. En Dressrosa, precisamente, el personaje de Zoro, a mí me parece que todo esto que hemos estado mencionando, ¿no? Sobre el reparto de importancias en el arco de Dressrosa, Zoro se pasa gran parte del arco perdido, aproximadamente 30 episodios se pasa perdido, o 25, Sí. que es la parte inicial. Y luego le encasqueta la pelea contra Pika, que dura aproximadamente 30 episodios porque te muestra un tajo por episodio y luego Por episodio, corta a sí. contarte el resto de Muy cosas, ¿no? duro. Muy duro. Entonces, realmente, por ejemplo, en el arco de Zou y Whole Cake y demás, Sanji tiene como su momentazo. Zoro está encasquetado en una pelea que no avanza durante más de medio arco y además uno de los arcos con el desarrollo más lento, no sé si habéis visto alguna vez, imagino que sí, Claro. el tema de la adaptación de capítulos del manga a Yo anime. dropeé en su momento el Eso- anime de Dressrosa. Eso iba a Claro, decir. Dressrosa es el que tiene menos la adaptación más corta, adapta menos de un episodio o menos de un capítulo del manga por episodio de anime. No solo en la Entonces, pelea lo que se ha encasquetado, es que se encasqueta el arco entero, que El se arco pasa. entero. Por eso digo que Entero. como el Una debate vez es una vez me puse a cronometrar y había a veces 13 minutos de gente corriendo, huyendo de El episodio de la Robin. jaula.
El episodio de Robin escalando las barreras de Barto haciendo forma Ah, de sí, esfera. sí, sí. Un episodio entero de Robin subiendo escaleras. Sí, subiendo escalones. Es muy heavy. Pero no era eso, perdón. No, sí, tenéis toda razón. ¿Para qué voy a decir yo que no? Si es que sí. Pues, Ah, y ahora que mencionaste a Robin, me acordé de otro punto muy importante de Sanji y de Zoro, junto con que viene de la mano con Robin. Cuando Robin enfrenta a Black Maria y llega a salvar a Sanji, que dice, no subestimes a Sanji, porque él es uno de las alas del rey de los piratas. Y ahí ya Oda te los pone a la misma altura, sí, porque dice, son las alas del rey de los piratas, del futuro rey de los piratas. Y ahí obviamente estaba hablando de Zoro y de Sanji. sí, es verdad. Pues ahora sí que sí, vamos al último punto del debate de hoy, de esta charla. Venga. Y es un punto más moderno, por cómo se está desarrollando. Pero, ¿qué preferís? ¿Pre-time skip o post-time skip? Alejandro, tienes la palabra. Vaya. Pues ya vuelvo probablemente a sentar una polémica para que Lukaku luego levante la mano y me fulmine. Sí. Pero sí que es, Va a hacer sí Son un que es como Zoro y verdad Sanji, que, ¿eh? bueno, pues estoy en un punto en el que volvemos a lo mismo. Creo que está muy bien ambas partes. Sí que es verdad que, bueno, en mi plano personal, mi arco favorito siempre ha sido Impel Down, que representa el pre-time skip. Pero mi segundo arco favorito, y que no mucha gente estaría de acuerdo, es Punjazar, que representa el post-time skip. Entonces son como dos ideas muy distintas. A mí me gusta mucho, ¿no? Ambas partes. Pero a pesar de que yo creo que defendería más la idea del post-time skip, debido a lo hilado que lo encuentro, más que isla tras isla tras isla es como una consecución, que eso me parece que le dota como de un sentido más general a la segunda parte de la trama. Podríamos decir que es el time skip, el post-time skip. Sí que creo, personalmente, que la esencia del pre-time skip es algo más único que el post-time skip, sobre todo porque en pos de una animación bastante más épica, intentando esa idea, ¿no?, de epicidad y demás, se ha desvirtuado un poco. Las últimas temporadas, que fue por lo que digo que, por ejemplo, yo abandoné Egghead, pero leí el manga, o sea que la trama de Egghead la tengo. Lo que pasa es que el anime lo abandoné porque estoy muy en contra de este sistema de animación, como Molly lo sabe, lo he hablado muchas veces, Mm. en el que la animación es muy rápida, buscando detallar muy poco los paneles, porque todo es más épico, todo es más colorido, todo es más potente, y si pausas panel a panel, la animación es muchísimo más pobre, con esa Sí. idea de consumismo, de alcanzar la epicidad fácil, porque sabe que el momento de el Gear 5, por ejemplo, logró un nivel de epicidad que la gente se volvió loca. El Gear 5 se animó en muchísimo tiempo. Tú no puedes pretender llevar el ritmo de animación idéntica a la que se logró con el Gear 5 con las posteriores temporadas, bueno, temporadas arcos, si no eres capaz de alcanzar ese nivel de perfección que se alcanzó. No estás intentando replicar una idea que no se llega a alcanzar en ningún momento. Por tanto, yo creo que a pesar de que objetivamente la animación de la primera mitad de One Piece es peor, entre comillas, que no digo para nada que sea mala, pero objetivamente tiene menos calidad, tiene como muchísima más esencia, porque un apartado artístico en muchas ocasiones es mejor que una buena animación. Qué Muy bien. basado, ¿eh? Pudiendo hablar tantos idiomas, hablaste en basado. Sí, de acuerdo. Por cierto, hay un tema que no he comentado antes de empezar este debate, que es pre-time skip y que es post-time skip. Recordemos que pre-time skip es desde el capítulo 1 de la temporada 1 hasta el capítulo que era casi 517. 517 de la temporada 1. Y el post-time skip es desde el 517 de la 18. temporada 1 hasta el capítulo 30 de la temporada 2. Es que no sé por dónde va. Porque recordad que ahora estamos en la segunda temporada de One Piece. Sí. Increíble, pero cierto. Por eso hay que ¿Qué hablar os en pareció alto. la primera, el final? Hay que hablar en alto y no en temporada. Es una tontería, Claro, pero, claro. Sí. pero en futuras generaciones, cuando se estudie esto en la universidad, este podcast, pues hay que decirlo bien claro. Así que, como Molly, ¿tú qué opinas? ¿Pre o post? Yo opino que pre. Y voy a decir una cosa. Voy a intentar. Este tema es un tema que se ha hablado mucho. En todos los lados. Y quiero intentar enfocarlo de un tema distinto. Ya he dicho antes que me he visto One Piece hace 3 años. Llevo 3 años viendo One Piece. Y yo creo que, aun con la barrera de la animación, si el anime empezara en el post, yo habría dejado One Piece. Y con el pre,
te da esa sensación de misterio, de aventura, de... Me gustaba mucho esa parte de no sé qué va a venir, porque yo no tenía ni idea de nada. Entonces, ahora, en el caso de ahora, yo sé que quedará Lodestar a lo mejor, y ya a lo mejor te vas a Laugh Tale. Ya más o menos te haces una idea, pero tú cuando empiezas con un tío que está literalmente en un barril, en la nada, y a partir de ahí empieza la historia, cómo te van contando los secretos. De repente dices, oh, los Ichibukai, hay 7 guerreros del mar. A ver cuándo van apareciendo. Aparece Mihawk, dices, o sea, Mihawk, dices, ostras, ha aparecido Mihawk, ¿quién es este? Y te dice, soy un guerrero del mar. Gana de repente a uno de los personajes más fuertes. No sé, esa sensación de misterio del principio, de a la aventura, no la tengo tanto ahora. Y me gustaba mucho. Además, como es tan antigua, yo nunca había visto algo antiguo y la verdad que me gustó mucho la animación. Porque en tu O sea, caso no hay factor nostalgia, ¿verdad? no hay factor nostalgia, por eso intento dar esa opinión porque creo que es una Muy opinión bien. diferente. Yo la he visto hace muy poco y siento que el sentido de la aventura y del misterio era mucho más antes que ahora. Y sobre todo, el punto de los personajes, para mí, evidentemente, y creo que vamos a estar todos de acuerdo, los Mugiwaras son mucho mejores en el pre que en el post. A lo mejor te puedo decir todos menos Sanji y quizá Luffy Brook. y Brook. Pero el resto, realmente, ha pasado un poco lo que ha pasado con Zoro. Han perdido mucho desarrollo. Han pasado a ser de personajes importantes a ser personajes que están. Siguen siendo importantes, pero simplemente están. Y a mí esa parte del Project Time Skip me gustaba mucho. La pelea que tienen, por ejemplo, con Oars, que hacen la formación, que se juntan todos. Esas partes de unión de El grupo. docking. Había muchas conversaciones en el barco, o tengo yo ese sentimiento. Había más conversaciones que ahora en el barco. Como que la tripulación estaba un poco más unida. Y ahora están porque están, ¿sabes? Es ese sentimiento que tengo yo. Y simplemente eso, decir eso. No tengo mucho más que decir. Bueno, quizá el humor me gustaba mucho más antes. Era una serie que se tomaba un poquito menos en serio en algunas cosas. Había cosas más absurdas, también entiendo que por la época. Y me gustaba más el tono que tenía. Y dicho esto, evidentemente el post me parece que es increíble. Me parece que al final es a donde tiene que ir la trama. No digo que vaya por un camino que esté equivocado, simplemente digo que a mí me transmitía más la esencia de One Piece al principio que ahora, pero no quiere decir que yo ahora esté encantado. Y de hecho mi arco favorito es Sabaody, pero posiblemente mi segundo arco favorito sea Elbaf, de lo que llevamos, porque están cerrando muchas cosas. Entonces, me gusta cómo te lo plantean todo al principio y cómo no sabes lo que te va a venir. Simplemente ese es mi punto. Qué chulo, qué chulo. Pues, Lukanji, es tu turno. Vale. Yo tengo sentimientos encontrados. Porque sí que es verdad que a mí me juega un factor nostalgia muy fuerte. El tema del del pre-time skip, perdón. De hecho, bueno, ya que habéis dicho todos vuestro arco favorito, el mío es la conjunción de Water 7 en East Lobby. Yo creo que ahí para mí fue el pick de One Piece. Y pese a que ha dicho lo contrario, estoy de acuerdo con Andre. A mí la animación moderna, o sea, lo que es la animación me gusta, pero a mí lo que no me gusta es el tema de todos estos rayos y centellas que desprenden ciertos momentos de pelea. Por ejemplo, Zoro, que ¿por qué desprende centellas si lucha con espadas? Que las desprenda Kizaru me parece bien, pero que las desprenda Zoro, pues no me ¿No te acaba. gusta el Kaioken de Zoro? Sí, pero a mí no me acaba de convencer. Luego la animación, por ejemplo, en el buff, ahora que se están tomando más tiempo para animar, se nota que es brutal, ¿eh? O sea, he visto Está clips, mucho mejor. está mucho mejor y tal. Pero sí que es verdad que, como ha dicho como Molly, el tema de la interacción entre los Mugiwaras, los momentos que son amigos viajando, momentos de amistad viajando, eso como que se ha perdido un poco. Se ha perdido un poco, se ha perdido también un poco el tema de, hostias, que hay un enemigo aquí súper fuerte y que no sabes si te lo vas a cargar. Que a Crocodile le costó 3 intentos. A Enel también le costó unos cuantos. A Lucci le costó 2. Pero y ahora como que lo veo
Kaido, pues se lo va a cargar. Pasará algo y se lo va a cargar. Tal, se lo va a cargar. Como que no veo ese... Como que un poco la escala de poder como es que se ha perdido. Y creo que lo hablamos también en nuestro podcast con Raúl. El tema del haki también como que se ha distorsionado un poco. Antes yo recuerdo que había el haki de observación, el haki de armadura y el del rey. Ahora está el haki de armadura, que si con... Es más armadura todavía. El haki de armadura, más armadura con triple de armadura. El haki de observación avanzado. El haki de no sé qué, no sé cuánto. Como que se está engrandeciendo todo mucho y está haciéndolo lioso. Y por eso a mí me gusta más el pre-time skip. Eso no quita que sin post-time skip, One Piece no sería lo que es hoy en día. También es verdad que hoy en día está todo tan mirado con lupa porque se ha hecho tan grande One Piece que yo creo que están yendo un poco más con pies de plomo a lo seguro. Antes quizá pudieran arriesgar un poquito más. Ahora están yendo más a lo seguro. Y yo creo que, pese a que a mí me guste más el pre-time skip, también me lo he visto muchísimas veces más. Juega al Factor Nostalgia. Sin pre-time skip no había post-time skip. Y sin post-time skip One Piece no sería lo que es ahora. O sea, no sería... Claro, yo creo que en nuestro debate, nuestros puntos de vista, el engrandecer un punto no significa desprestigiar al otro nunca, ¿vale? Ni en Zoro Sanji, ni en Pre-Time Skip, ni en Post-Time Skip, ni si yo opino que esto es político, tú eres tonto por opinar otra cosa. No, no, no. Yo soy Eso tonto no tiene porque nada soy que ver. tonto, pero no por opinar otra cosa. No por no pensar que es político. Pero eso, que a mí personalmente me gusta más el pre-time skip, pero es simplemente por eso, porque la animación nueva sí que me gusta, pero tantas centellas y tantas a veces hace que me pierda. De hecho, yo también he dejado de ver lo que es el anime. Estoy viendo solo el manga. Y el tema de la nostalgia es que me juega muy fuerte. Es que yo el pre-time skip lo viví de niño. O sea, yo soy de los que empecé desde, vamos, que me chupaba el dedo. Entonces, me juega en la serie de mi infancia. ¿Qué quieres que te diga? Sí, es una opinión muy diferente a la mía, por ejemplo. No, Claro. pero por cuestión de. Sí, como Molly se lo veo todo tiempo. seguido. Entonces, es normal que a lo mejor. Yo es que a lo mejor, por ejemplo, Water 7 tardé 2 años en verlo entero. Claro. Semana. 2 semanas. Claro. Estoy Dos un punto semanas. con Molly porque yo también lo vi hace 3 años. Yo vi One Piece por motivo del live action. Yo vi el live action y dije, ¿por qué lo voy a dejar aquí si puedo seguir? Entonces empecé el anime y a día de hoy. Por ejemplo, a mí la Isla Yojin se me hizo eterna. El Pero Dressrosa se me hizo ¿viste el eterna. anime normal o viste la versión de One Piece? No, yo el anime normal. O sea, Yo One también. Piece, El anime esta normal. conversación con cómo la he tenido Vale. y creo Nosotros que somos del anime normal y del Sí. relleno vale, y de vale, todo, vale. de verlo todo. todo el rollo, por ejemplo, de Skypiea con One Piece a mí me parece un sí, sí. despropósito. Entonces nunca lo haría. Sí, se Bueno, adaptó que mal. respeto a quien lo No lo haga. conozco, no. Se adaptó regular. Skypiea no lo he visto en One Piece, fíjate. Porque recortaron donde me muchas quedé, partes. Sí que recortan, todavía no sí. estaba terminada. Yo conozco una persona que vio Skypiea con One Piece y creo recordar que te lo resumen en 2 horas, 2 horas y media. No, Perdón, que antes Skypiea de que se se nos está vaya, largo. disculpadme, tengo que cortar esto antes de que se nos vaya mucho de foco. Sí. Sangoro, opinión. Vale, pues. Básicamente, yo lo dividiría en que Oda no deja de ser el mayor fan de Akira Toriyama. Por lo Sí. tanto, el pre-time skip yo lo consideraría como Dragon Ball de Goku chiquito. Ujú. Y el post-time skip lo consideraría Dragon Ball Z. Porque es así. O sea, Buena analogía. el primer lo que es el primero, o sea, el pre-time skip es aventura, es descubrir misterios, es camaradería, yo lo que llamo nakamadería, la nakamadería, el estar pasándose los 2 días en el barco, el ir todos juntos a un lado, a otro, así. Y ya el post-time skip es, hay que dividirnos para realizar tal misión. Entonces casi nunca están juntos en el barco. Se pierde ese sentido de que estén juntos. Por eso, imaginen que en el manga, desde el 2011, creo que es desde el 2011 hasta el 2019, fue que hubo un panel donde estaban todos los Mugiwara juntos.
Sí. ¡Ostras! En Es Wano. muy loco, muy loco eso. ¿Qué dices? En Wano, Sí, en sí, Wano. sí. Cuando aparece Jinbe, me parece. Sí, o ¿no? sea, es que 2011, cuando empieza Dressrosa. No, perdón. 2011, sí, entre 2011 y 2012 que empieza lo que es Dressrosa. Claro, sí, sí. Y se separan, se van a Seoul, se separan ahí los Mugiwara y ya no los vemos juntos otra vez hasta el panel donde van ¿cómo se llama? Apoyar a Luffy para que suba al techo a pelear con Kaido. Sí, sí. Muy loco eso, Muy, muy loco. Son Hay dos algo así protagonistas. como que Luffy y Frankie pasan un montón de años sin intercambiar una sola palabra. Sí, sí. Es que es una barbaridad, ¿eh? Eso yo creo que es porque ha generado tantos personajes y ya el grupo protagónico es tan grande que se le vuelve un poco insostenible tener que gestionarlos todos al mismo tiempo. Entonces eso hace estas situaciones en las que ya se pierde Sí, se como el escapa ya grupito. del control del mismo autor. Por Sí. ejemplo, cuando ingresa Trafalgar Law viene a reemplazar un poco la figura de Zoro, que Zoro lo mandaron que estaba ahí por ahí perdido y que a Law es el que toma, digamos que el papel del Zoro del Pretensky. Sí, sí. Del serio, Y por del eso, sensato. Y la ajá, sí, gente sí, quiere más Mugiwaras. ajá, el que aconseja, el que dice, o sea, todavía me acuerdo en Wano cuando Jinbe se une y dice, pues es mi primer día en la banda y también ahí que lo mandan así de que, oye, ¿y Zoro? Ah, dijo que fue a seguir a Luffy, pero se va a perder. Y, y lo regañan a Jinbe porque dejó ir primero a Luffy y Luffy le iba a liar. Y luego dejó ir a Zoro, que Zoro se va a ir a perder. O sea, dejó ir a buscarlo y los Zoro se iba a perder. Es verdad que la incorporación de Jimmy me resultó extraña, sobre todo por la madurez. Estamos hablando de un grupo que, quitando a Robin, la media de edad es bastante baja. Y Sí. Deiku, y Deiku. Y de Bueno, Brook. Frankie, ¿no? Y Brooke y Frankie Frankie es son el que más mayores se le que Y acerca Robin. a de Brook y Robin. Frankie. Bueno, Sí, sí, Brook. Frankie venía con una a cada lado. Sí, de donde, A de ver, donde viene Frankie es un mundo que algunos no conocen. Sí, es verdad, eso sí. Frankie tiene yo creo que este es un poco cortito, Sí que tiene mucha edad, pero es cortito. Sí, pero de repente entra un Jinbe súper maduro, con Sí. mucha experiencia, y me gusta que esté en el grupo, pero como que en la vida real sería muy raro, La, sería... la escena donde todos se suben ¿cómo se llama? Al tanque y Jinbe y Robin deciden ir a pie atrás de ellos porque Es quieren ir conversando y conociéndose más. Yo sigo diciendo que a Es mí Jinbe como... no me pega en la banda, pero bueno, eso es otro tema. Y la han encasquetado un poco en un rol como un poco innecesario, lo de que sea el timonel del barco. Es como que es el más reemplazable. Sí, Bueno, sí, sí. cómo cogió la ola, ¿eh? es un buen debate, es un buen Ah, debate bueno, lo de sí, sí, Jinbe, sí. es un buen debate lo de Pero sí que es Jinbe. verdad que todos representan como la idea de que Oda necesitaba ese personaje como parte de la tripulación, mientras que Jinbe es un poco como este personaje me cae bien, vamos a meterlo en la tripulación. Un poco más Ya esencial. hizo suficientes méritos, no sé, así de que Sí. salvó a Luffy en Impel Down, lo apoyó, después se fue y arriesgó su vida por él en Marineford, Claro. incluso le hizo la transfusión sanguínea en Isla Gyojin. Entonces dices, no, Momentazo. ya Jinbe ya se ganó el Claro, puesto en la cama en el barco, ya. entonces los dos que le donaron, o las dos que le donaron sangre a Sanji también hay que meterla. Metemos Qué a barbaridad. que entre Von Clay también, que le ayudó. ¿Dónde está la Von Clay? Bon Clay también ha hecho Von Clay muchos se lo méritos merece para mucho, hacer. Sí, sí, sí. Ojalá, es mi personaje favorito. Si entrara. Pero no va a aparecer. ¿Tú crees que va a aparecer otra vez Sangoro? Es que esto lo he hablado con ellos, pero. Ay, yo ¿Tú creo crees? que sí. Yo creo que sí. Es que Ojalá. no sé si ustedes tienen la impresión, pero va a haber otra fuga de Impel Down. Sí. De hecho, Y está va a ser comenzando. provocada por el asesino que viene pronosticando Doffy que va a ir por él. Yo creo que sí. ¿No, Va a ir no, por no ahí. ¿no creéis Ya que va a varias ser veces. la Cross Guild Ajá. la que va a hacer la fuga? Que ya se han fugado 2 o 3, bueno, unos cuantos de allí. Ah, puede ser la Cross Guild. Sí, Yo creo puede que ser la Cross Cross Guild. Guild, incluso la que lo Es que salve. dos ya se han escapado. Yo El creo que- que se unirán todos a la Cross Guild. Todos los que se escapen, se van a unir todos. Y Von ¿Ustedes Clay no va a ven ir por ahí. como que un paralelismo entre la Cross Guild y los Rocks? Sí,
que se van a Sí, unir así sí. por Sí, sí, sí. diferentes motivos. Madre mía, lo de los Y como, Rocks. por ejemplo, yo veo a Hancock uniéndose a la Cross Guild Sí, porque sí. sabe que no puede estar con Luffy, pero sabe que estando en la Cross Guild, tarde o temprano se van a topar con Luffy. Como gloriosa Porque con están, Roger. porque están en el camino hacia la carrera por ser el rey de los piratas. Y volviendo un poco al tema, es como que muchas cosas del pre-time skip también tienen su espejo en el post-time skip. Eso es lo que iba a comentar ahora. Perfecto, pues Que tira los arcos tienen como que su arco espejo, Ujú. pero aparte hay otros arcos donde se complementan hasta 2 o 3 en una sola isla que ya vimos en el pre-time skip. Por ejemplo, lo del secuestro de Sanji en Zoro y Whole Cake es el secuestro de Robin Ujú. en Waterloo. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos un paralelismo. La boda frustrada de Nami con Absalom, la tenemos con Sanji y ¡Ostras! Pudding. Es verdad. Y en, Qué y gran en aquel personaje. entonces, Sanji es el que frustra la boda y acá es Nami. Es verdad. Sí. Es verdad. Eso no lo Hostia, sabía. qué Fíjate, buena, no qué me buena. acordaba. Qué bueno. Y luego tenemos Sabaody, que es donde se habla por primera vez del proyecto pacifista, que sale Kuma, que sale Kizaru y que sale Sentomaru. Y Egghead. Y es el Egghead, es el Literal. paralelismo del Egghead, literal. Ahí cierran todo lo que se contó en Sabaody, cierra en Egghead. Desde que Bonnie llega y y le dicen a Bonnie, es que acaba de llegar un Shichibukai. Y Bonnie dice, ¿cuál de todos es el que llegó? Ahí te da a entender que andaba buscando a un Shichibukai. Es verdad. Y cierra en Egghead con la historia de Bonnie y su 10º aniversario y todo ese rollo. O sea, Sí. abres Se han puesto los pelos de punta, las tramas en Sabaody y lo cierras en Egghead. Claro. O sea, eso Y es aparece, impresionante. aparecen los Tenrubitos en una, el Gorosei en otra. Kizaru es el Sí, villano en las dos. en las dos. Los E pacifistas y los serafín. incluso la Claro. frase, una de las frases que más me quedó grabada, cuando llegan ahí a Sabaody, al bar de Shaki, que le dicen, oye, pero ¿dónde está el viejo que hace el coating de los barcos? Dice, es mi marido. Dice, nada más que hace más de medio año que anda por ahí, perdido, pero él está bien. Y dice, el Usopp dice, pero ¿no dijiste que es peligrosísimo y que hay un montón y que está aquí al lado del cuartel general y que vienen piratas de todos lados? Dice, no se preocupen, mi marido es 100 veces más fuerte que todos ustedes. Le mete una paliza a quien quiera. Y entonces se quedan así, ¿cómo? Y acá en Egghead, cuando aparece Kizaru y Luffy va a chocarlo, le dice, hoy somos 100 veces más fuertes de lo que éramos hace 2 años. Y Ay, cierra el círculo. Qué guay. Qué guay, tío. Yo creo que hay una conclusión a cierre de este punto, que es que realmente pre-time skip y post-time skip son dos caras de la misma moneda. Sí, No es se un pueden complemento. separar, son complementarias. Sí, sí, sí. Echaremos de menos, obviamente, cosas de esa parte que ya ha pasado, pero por hacer mención a una cosa que me ha encantado que ha dicho Sangoro, se basa del maestro Akira Toriyama. Entonces, Dragon Ball Sí. pre-time skip, Dragon Ball Z post-time skip. Arco de viaje y Y aventura, arcos de pelea. y lo mismo, en Dragon Ball normal, no desarrollas tanto el ki como una energía suprema, Sí, pero en Dragon Ball Z el ki impera el todo el ki. tiempo. Y los niveles de poder se disparan. Acá igual con el haki, que está el haki. El haki normal, digamos, Sí. que es el principal. Luego tienes el que es como que el de presencia. Luego tienes el de armamento, el de observación, el conquistador. Y luego tienes el armamento avanzado. Tienes el observación avanzado, que es el armamento avanzado, que es el que te permite hacer implosionar al enemigo o golpearlo sin tocarlo. Y Y siguiendo el luego, paralelismo, una cosa, siguiendo el todos tienen paralelismo, 3 niveles.
Todos los hakis tienen 3 niveles también. Ujú. Igual que en Dragon Ball GT teníamos el momento en el que las bolas de dragón cobraban vida, ¿creéis que tendrá un momento en el que las frutas cobren vida? Las frutas, sí. Es Bueno. probable que sí. Y uno es No sé. algo. Algo Aún no se así. sabe eso, ¿eh? Yo estoy en ese barco, ¿eh? De que es o sea, el lío ese que hubo con la traducción. Es que es muy interesante porque Cuéntame. curiosamente cuando te dan el nombre de una fruta, Oda nunca te lo va a escribir en kanji, siempre te lo escribe en katakana para explicar bien de qué va la fruta. Entonces, en este caso, normalmente cuando pone Akuma de Akuma no Mi, el Akuma lo pone en kanji. Y cuando presenta la fruta de Imu, es como decir, la fruta que pertenece al diablo, no la fruta del diablo. No sé si me entiendo. Sí. Está explicado. O sea, que es la fruta del diablo. O sea, que los poderes son los del diablo. Del diablo, de un diablo, sí. O sea, no es de que, por ejemplo, es que había una confusión porque decían, es que entonces debería llamarse Akuma Akuma no Mi, porque sería para que se siguiera el mismo patrón de Gomu Gomu, Goro Goro, Claro. Moku Moku, todas esas. Entonces, acá me decían, es que debe decir Akuma Akuma no Mi. Le digo, no, porque Akuma no es una onomatopeya ni es algo que signifique algo. Por ejemplo, Goro Goro, que es resonar, y es la fruta de Enel, la fruta del rayo. Pica Pica, que es destello, que es la fruta de la luz de Kizaru. Gomu Gomu, que es la goma, que es la fruta de Luffy. Entonces, si te fijas, todos tienen un significado y son como onomatopeyas o algo en concreto. Y en este caso es de un ser. Se refiere a un ser, por eso es Akuma nada más. Mira, qué interesante. Ya veremos por dónde va a tirar, pero antes de nada debemos cerrar ya este capítulo, este evento especial de verano. Así que primero, El evento muchas gracias. canónico que tenía que suceder. Eso, y que ya hablaremos más, espérate. Y que ya hablaremos más, espérate. Alejandro, muchísimas gracias por tu presencia y por tus sólidos argumentos con esas palabras tan bien preparadas. Porque madre mía, que bien hablas, tío. Habla muy Oye, bien. te lo agradezco enormemente. Sí, sí. Yo te quiero decir eso, que muchas gracias, porque ya es lo que he bromeado muchas veces, por ejemplo, en la Slow King, que muchas gracias por invitar a Don Nadies, porque al final, pues Angoro tiene un nombre, pero por ejemplo, como Molly y yo, que venimos un poco de ser los más sabios de One Piece de nuestra casa, pues al final Sí. se agradece un montón, ¿no? Que nos proporcionéis un poco el momento. Es súper divertido. Al final nos gusta, lo que he dicho al principio, nos gusta un poco lo mismo a todos. Y a veces es muy difícil y muy frustrante, ¿no? Cuando te gusta algo y no puedes compartirlo. A veces encuentras una peli que te apasiona y no tienes a nadie que haya visto esa película. One Piece, por ejemplo, pues a ver, sí que es bastante más mainstream, pero a mí me parece muy guay poder encontrar un lugar en el que sentirte cómodo, porque al final nos gusta a todos, al final a todos nos gusta compartir lo que nos gusta. Y nada más, que muchísimas gracias. Desde aquí yo creo que... Si Raúl me lo permite, que yo creo que es lo que iba a decir, no lo sé. Sí, creo que sí. Que como Molly está invitado al podcast a un capítulo, Eso es. que para la segunda temporada ten verdad. presente que vas a estar invitado en algún capítulo para comentar. Por Os supuesto. lo agradezco mucho. Era Me eso. pondré al día, que yo todavía estoy con Loki, conociendo a Loki, me pondré al día. Pavila. Pavila, Bueno, Pavila. vale. Bueno, te queda todo el verano Os todavía. lo prometo. No te vuelvas muy loco, que hay tiempo. Como Molly, ya te hemos tenido aquí como invitado, pero te damos las gracias por venir al debate y es que de verdad nos salva siempre. Yo soy el comodín. A mí, si me queréis llamar para lo que sea, me llamáis. Que yo siempre estoy Oye, disponible. necesito siempre 100 me euros. gusta- ¿Me los das? No ha sido comodín. Fuiste primera opción de debate, ¿eh? Qué bonito. Qué bonito eres. Fuiste primera opción, no Pero fuiste comodín. básicamente eso, lo que ha dicho un poco Ander es que es muy bonito poder compartir con la gente que te gusta las cosas. Un placer también. Uy, se Se ha me ido ha antes de tiempo el comodín. Menos compartido wifi, más compartido One Piece. Un placer también a ti, a Sangoro, que no te conocía y hemos podido hablar y ha sido una charla muy bonita y muy guay.
Y bueno, al final no ha sido tan debate, realmente, hemos estado bastante de acuerdo un poco en todo. Pero bueno, también es bonito pues darte cuenta un poco de que compartes también ciertos puntos que no hayas hablado, porque al final yo con Andrés es mi amigo, hablo con él todos los días, pero no nos habíamos parado a hablar de One Piece desde hace mucho. Y también mola, pues eso, ver diferentes puntos de vista y ver que todos estamos basados en lo mismo, pero un poco diferente, cada uno con sus argumentos. Entonces, pues bueno, ya digo, un placer. Yo cuando me llaméis voy a estar. No me gusta mucho esto. Así que bueno, pues eso, muchísimas gracias, chicos. Y aprovecho lo que ha dicho también como para daros las gracias a los 4 por una charla tan respetuosa, con tanta empatía y tan abierto a cambiar tu punto de vista y aceptar la opinión del otro. Sabemos que en Internet es de lo menos común y es un tesoro. ¿Será eso el One Piece? Esperemos que no. Lukanji, ¿qué le voy a decir a mi Nakama? Muchísimas gracias por estar aquí A un mí no, día más, por a mí no me tienes que decir nada, yo voy a estar con igualmente, todos, así que. por estar con todo, pero hoy te hablo como invitado al debate. Así que Nada, y un muchas gracias placer también. estar con todas estas máquinas. Ahí está. Y por último, Sangoro, muchísimas gracias por venir al menú del No, Baratín. a ustedes por haberme aceptado digamos, la petición, porque cuando ustedes pusieron el post, dije, ya, yo me apunto. Ya si me invitan, pues ya voy. Pero si ¿Qué no, puedo pues decir? ya veremos. Y es que es muy bonito este tipo de espacios. Esto yo lo aplaudo mucho, que los creadores de contenido abran este tipo de espacios, porque yo estoy consciente de cómo a la comunidad le gusta mucho hablar, pero no hay los suficientes espacios para hablar. Por ejemplo, yo por mi parte, en mi comunidad, yo tengo un programa que lo realizo cada que puedo, porque obviamente no tengo el tiempo de antes, pero cada que puedo tengo un programa que se llama el Nakama Night, donde abro el Discord y entre quien sea, y a veces estamos, no sé, 10, 12 conectados hablando de One Piece Qué por guay. horas y a mí me gusta mucho eso, o sea, que la gente participe, que se una, porque yo sé que, como dice Andrés, es muy bonito poder hablar de lo que te gusta con gente, aunque esté del otro lado del mundo, porque me ha tocado, por ejemplo, en la Cama Night, que entra gente que es igual de habla hispana, pero no sé, de Rusia, de Japón, del Cono Sur, de misma Europa. Entonces, es muy bonito eso. Y las profesiones, doctores, este, ¿cómo se llama? Biólogos, y gente así. Por ejemplo, el otro día entró una chica que es catedrática de universidad, que hasta nos explicó cómo funcionaba el, la transformación de Sanji y cómo llegó a convertirse en el Wow. superhombre gracias a, Wow. a, a la nanotecnología que usó Yats y un montón de cosas así. O sea, Qué entonces es guay. muy bonito todo eso. Qué chulo. Y por eso aplaudo que abran espacios como este, así donde pueda entrar, digamos que la comunidad que no es creador de contenido, pero que quiere hablar de la obra. Eso es Yo muy debo bonito. decirte, Y por Sangoro, que eso estamos agradezco que me hayan invitado también, porque a mí me gusta también compartir siempre que puedo. desde el primer día deseando invitarte, Sangoro. Pero no encontramos el momento perfecto, el momento idóneo, y te decimos lo mismo que le hemos dicho a Alejandro, que te vengas la segunda temporada, que te llamamos Sí, otra sin vez problema, nada más y, cuadramos y- y y se arma. jugamos. Porque hoy es verdad que ha sido mucha charla, pero también mola mucho meter entre charla y charla estos Claro. jueguillos que hacemos aquí en el menú del Baratín. Sí, a Que mí me son gusta bastante. mucho. Yo por eso me enganché con el podcast, porque me gustan mucho las secciones y todo, y cómo va desarrollándose. No, es muy bonito eso. Muchas gracias. Así que por aquí vamos a dar por finalizada esta charla. Muchísimas gracias a todos, que paséis feliz verano y nos vemos, Nakama. ¡Chao!